Buenas noches, el día de hoy les voy a enseñar cómo crear una cuenta en TradingView y cómo usar las herramientas que nos facilita esta página, ¿ok? Entonces, iniciamos aquí que dice Sign In. A mí se me hace mucho más fácil poder ingresar a través de Google, una cuenta de Gmail que tengamos para no tener que estar poniendo un username y una contraseña diferente. Así que solo entro con Google. Mi Google ya estaba abierto, mi cuenta. Y nos vamos a donde dice Chart. Y cuando vayamos a Chart nos va a salir esto. ¿Ok? Nos va a salirnos el volumen acá, muchos pares aquí y esto aquí. Usualmente yo lo que hago es elimino el volumen acá en la parte de acá, en la X. Y voy eliminando todos estos pares de aquí que yo no necesito. Una vez haber eliminado todo esto, bajo esto porque no me molesta, me incomoda personalmente a mí, para tenerlo libre. Y de ahí yo pongo los pares que yo voy a analizar. Por ejemplo, voy a poner USD con el canadiense. Ok. El euro con el euro con el US, perdón. Y ya, voy a dejarlo así, ¿ok? Voy a empezar explicando los indicadores que tenemos acá arriba. Aquí nos dice el par justo en el que estamos viendo ahorita. Y este 15M nos dice los minutos o la temporalidad en la que se encuentra el par en este momento. Entonces, ustedes tienen aquí 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 1 hora, un día. Para mí, personalmente, no estar buscando uno por uno, le hago clic en la estrellita. Voy a hacer un ejemplo. 1 minuto, 1 hora, un día, 4 horas. Y ya se me quedan aquí marcados. ¿Ven? Si, por ejemplo, yo quiero analizar el mercado en otro tipo, no en velas, sino en líneas, ¿ok? Me voy aquí en donde están las velitas chiquitas y le pongo líneas y se transforman en líneas. Digamos que quiero analizarlos en Heikin Nachi. Voy y le pongo en Heikin Nachi. O me voy acá a las velas normales y me los analizo en velas, ¿ok? Para agregar un indicador, la cuenta gratis de TradingView solo nos permite tener 3 indicadores. Para agregar un indicador está aquí en el FX. Uno le hace clic aquí y uno busca el indicador que quiere usar. Por ejemplo, RSI. Buscamos, ponemos el indicador. ¿Ok? Ponemos aquí una EMA. ¿Ok? Podemos poner el MACD también. Aquí. Y si por A o B queremos tener otra herramienta, no nos va a dejar porque este es TradingView que tenemos acceso a una cuenta gratis. ¿Ok? Podemos pagar para poder subir de nivel, pero ya es opcional de ustedes. Ok, le quitamos esto. Siempre cuando ustedes le hagan algún cambio o algo, le tienen que hacer clic aquí en la nubecita, aquí, para que se guarde. Ok. Y esta parte de aquí es para que uno vaya para atrás o para que vaya algún error que quiera corregir y así. Esta parte de aquí es para que uno vaya guardando, por ejemplo, quiero guardar esto de esta manera. FX de Forex, Save, y lo guardamos con los indicadores que tú hayas puesto, ¿verdad? Entonces, si lo queremos volver a buscar, aquí va a estar FX y entonces tú le haces clic y te aparece con todos los indicadores. Ok, lo vamos a borrar. Ok. Esta parte de aquí son las herramientas. Por ejemplo, si uno quiere hacer línea de tendencia, aquí está. Una línea de tendencia lo puedes hacer, lo puedes modificar, lo puedes hacer como quieras. Esta de acá. Si quieres hacer una línea horizontal para ver los retesteos, tú puedes hacer la línea horizontal, lo puedes volver a hacer clic, pones otra línea horizontal ahí y así puedes estar viendo en dónde están los retesteos y los soportes y resistencias. También tienes una línea vertical, así que también lo puedes tener. ¿Ok? En esta zona aquí hay mucha variedad para hacer el Fibonacci, el retroceso, muchas herramientas. Por ejemplo, aquí uno puede, para que puedas dibujar y poner, digamos, sepas más o menos cómo va la situación.
aquí en los rectángulos, que a mí me gusta usar esto para, en vez de las líneas, me gusta ponerlo así, para que se vea mucho mejor. Los circulitos para saber en dónde está el precio actualmente. Ok, muchas más de estas herramientas. Aquí tenemos el texto, por ejemplo, yo le puedo poner esperar retesteo. Ya, y lo pongo en donde yo creo que va a bajar o algo por el estilo, para recordarme qué es lo que yo espero en este par. ¿Ok? Si no les gusta eso, también uno puede poner este de aquí que señala el punto específico. Le ponemos el mensaje que queramos y acá nos sale. Ok. Este de aquí es para ver los pips. Ok. Entonces uno le sube. En esta parte de aquí te dicen cuántos pips hay y en la parte de aquí cuántos pips hay. Si quieres compra, le pones de esta forma, si quieres venta, de esta forma. Y ahí tú ves los pips que hay aquí y los pips que hay acá. ¿Ok? Ok, en este caso aquí sería una compra que tú lo pusiste en este punto de aquí. Se fue a compra y tuviste 27 pips. Acá te dicen los pips y acá te dicen los pips. ¿Ok? Para una compra. Para una venta lo mismo. Es aquí. Y ahí tú le pones la venta, tú lo modificas. Tú modificas los pips, lo mueves, aquí te dicen qué pips hay y listo. Ok. Entonces, estas también tienes iconos para decir aquí subió, o puedes ponerlo el de la bajada también. Le puedes cambiar el color aquí, que dice el cambiar el color, y se lo seleccionas nada más y cambias de color. Ok. Ok. Entonces, de aquí también tienes la regla en la cual tú puedes medir cuántos bits bajo hasta aquí, 74, que sería más o menos, o también lo puedes volver a medir de aquí para acá, 70 con la mecha y todo, 86 y así. Y este símbolo del más es para que tú le hagas como un zoom a este mismo punto que tú quieres ponerle. ¿Ves? Le pones en la lupa menos y ya, lo quieres hacer en este punto y ahí sale. ¿Bien? Este lapicito de aquí, bueno, este imán, perdón, me salté, es para que estés en los puntos precisos, exactos. Por ejemplo, mira, aquí. ¿Ves cómo solito se va bajando la línea, una línea intermitente negrita que hay acá? ¿Ves esta? Aquí. ¿Ves? Solito se mueve. Ups. ¿Ven? Ok, ese es el imán para que esté exacto. El lapicito es para, por ejemplo, voy a quitar el lapicito, voy a hacer un ejemplo. Tú pones una línea horizontal y quieres poner otra línea horizontal, pero tienes que hacerle clic aquí otra vez. Y recién ahí pones la línea y de nuevo otra vez y recién pones la línea. Pero, ¿qué pasa si no quiero estar cliqueando a cada rato aquí? Entonces le doy clic al lapicito, le hago clic a lo que quiero aquí y ya, miren. Uno aquí y así no tengo que estar yendo acá y así consecutivamente. Uno le va haciendo así y se nos hace más fácil. Y cualquier cambio que le hagamos, le hacemos clic a la nubecita. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado, que sepan más o menos cómo son las herramientas aquí en TradingView y nos vemos en el próximo video. Gracias.